simulación, práctico, después de los datos del práctico teníamos que entregar un informe, ¿cierto? Y antes de terminar la evaluación ese día, yo le hacía preguntas de interrogación, al menos dos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces la evaluación está como dividida en esas cuatro partes: simulación, práctico, el informe y la interrogación. Es como un 25% de la nota, cada parte de la nota final. ¿Ok? No sé si en este curso pasó, ¿hay alguien que no haya hecho su práctico en la primera evaluación? ¿Todos? Porque la otra mitad del curso me pasó que... Yo comencé la primera. ¿En la primera? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No pasé. Pero no alcanzaste a hacer práctico. Me tranqué ahí. ¿Verdad? Por lo que dice... ya, pero ¿qué es lo que pasó? En el otro curso, la otra mitad del curso, ya no me lo así. Como la mitad del curso me hizo el práctico. Me acuerdo de ellos, por ejemplo, el señor Cristóbal. Claro, porque estaban mencionados, con cuadros, estaba vendido. Ya, pero ¿a qué voy con eso? De que en definitiva recuerda que si no hacemos la simulación bien, yo con qué seguridad lo voy a hacer trabajar solo después acá, sin que se me accidente o sin que queme algo. Entonces, por eso, porque recuerda que el día de mañana, usted cuando sea eléctrico, usted le va a preguntar, pues, ¿está funcionando? ¿Está bueno? ¿Conecto? ¿No conecto? ¿Dame energía? ¿No dame energía? No sé. Entonces, claro, usted tiene que dar seguridad de eso, ¿ya? Entonces, no así, independiente que no haya hecho el práctico, igual les pido hacer el informe para que también rescaten algunos puntitos y que sea remontable o recuperable. Pero es la misma lógica, para que vengan más o menos preparados. ¿Qué es lo que pasó harto? Creo que recuerdo en el ejercicio. En clase practicamos con un transformador, después en el práctico les puse otro transformador. En esencia, la única diferencia es que con el que practicamos creo que estaba ubicado de manera horizontal y después el otro estaba vertical. Y ahí el cerebro colapsó. ¿Ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, así como unos ensayos así como de práctica. Vaya voy. Entonces, hoy día vamos a pasar toda la teoría y la próxima clase vamos a hacer simulación y práctico. ¿Ya? Entonces, dos clases y evaluación. O sea, 2 cucharadas y la mano, como se dice en buen chileno. Entonces, una lástima que ahora no esté, pero ojalá se consiga la materia. Esto después lo voy a subir, pero importante toda la teoría que va a estar hoy día, porque ahora en clase vamos a simular y conectarnos. No va a ser mucho de estar explicando esto, era por esto, por esto, si no. ¿Ok? You know? So, vamos avanzando. ¿En inglés? ¿Cómo es en inglés? So, ahí no. No, excelente. Excelente. No. Lupita Felipe, así. Que está con vaso. Sí, está con ¿Vaso la pica el inglés? Sí, cabrón. Eso es bueno. Bueno, igual gente también. Yo creo que ahí sería porque usted lo hizo poner en español. Pues a lo mejor en inglés puede haberse defendido mejor. Oye, pero. Es que el español le cuesta, entonces. Puede ser. Me acuerdo que una vez tenía una colega de trabajo que su hija, ella era profe de inglés y a ella le gustaban mucho los idiomas en general. Entonces a la hija, por ejemplo, en la casa todo el rato, inglés. Y cuando le pasa, por ejemplo, el idioma o algo, alguna cuestión, le hace ver puros videos, pero en otro idioma, puede inventar, no sé, pues italiano. ¿Cachai? Entonces llegó al jardín y la niñita no hablaba español. Entre una mezcla entre inglés e italiano, la mamá la llevaba. Pero su hija se comunica poco o dice palabras extrañas, cosas así. Y claro, mi colega tenía claro, entonces a los 5 años al tiro una escuela de lenguaje. Pero es porque en definitiva a los 5 años ya habla inglés la cabra chica. Y pero claro, tiene sentido porque claro, en su casa ella es profe de inglés y su esposo también es profe de inglés. Entonces, comillas, una de las cosas para todo aprender idiomas es que lo tienes que practicar. Si no lo practicas, como que aprendes y vas quedando ahí guardado. ¿Cachai? Pero claro, a los 5 años calcula ya saber inglés, pero no saber español. Ahora, ¿tiene comillas una inversión? Sí, porque después todo el colegio, todo el liceo lo vas a tener en español, entonces igual lo vas a aprender. ¿Cachai? Pero el inglés no es tan así. El idioma aparte. Pero ahora, imagínate a los 5 años tu lengua materna ser inglés y después a los 5, 6, 7, 10 años te enteras de que tu lengua materna es el español. Es loco, ¿sí o no? Pero práctico que lo lleva el español. Ay, sí. ¿Ya? Dice. Así que, bueno, avancemos. Si que la aplicamos al italiano también. Más que cosas. Pero le he puesto
La actividad que vamos a hacer, se me mezcla con el español a veces. Ideal. La primera pregunta antes de comenzar o avanzar es ¿qué manejamos tanto de las máquinas eléctricas estáticas, transformadores, y máquinas eléctricas de corriente continua? Hablo específicamente de tecnicismos. Tecnicismos son las palabras que nosotros usamos como eléctricos y que tienen un significado específico en la eléctrica. Ejemplo, Delta estrella. Delta estrella. delta estrella. ¿Qué significa delta estrella? Un tipo de conexión, ¿sí o no? Entonces delta es una conexión en hacer un triángulo en el específico, ¿cierto? Y en estrella también es una conexión, la diferencia es que tiene un punto en común y de ahí es donde nace el luz, ¿sí o no? El circuito trifásico puede ser ambas. En los transformadores, por ejemplo, podríamos tener el primario en estrella y el secundario en triángulo, o al revés, el primario en triángulo y el secundario en estrella, o los dos en triángulo, o los dos en estrella. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó una duda a mí en esa unidad. ¿Ya? El tema de los transformadores había monofásico, bifásico y trifásico. Sí. Solamente estaba en el recuerdo del visto cuando llegaban los trifásicos, ¿Ya? en una conformación delta o si salían en una estrella Sí. para alimentar. En caso de que sea bifásico o en ¿Ya? caso de que sea monofásico, ¿cómo salen en ese caso? En este caso, si es bifásico o monofásico, salen así tal cual. No hay forma Si le corto una pata, ¿no? Exacto, una conexión Una menos. versión. Y en rigor es claro porque hay una bobina menos. Ajá. ¿Sí? Y ese es el otro término que tenemos que tener claro. ¿Qué es una bobina? Bobina se repitió en transformadores y bobina se repitió en máquinas de corriente continua. Tenemos claro el día de hoy que es una bobina, ¿sí o no? ¿Qué es? Alambre enrollado, ¿sí o Alambre no? enrollado. ¿Cierto? Ahora, si circula corriente alterna, ¿qué pasa? O bueno, si circula cualquier tipo de corriente por una bobina, ¿qué se genera? Campo Campo magnético, ¿sí o no? Si circula corriente alterna, el campo magnético es variable. Si circula corriente continua, es un campo magnético fijo, polarizado. ¿Sí o no? Excelente. ¿Qué otras palabras nosotros tenemos a la fecha? De lo que hemos aprendido de las dos unidades anteriores. Porque se lo estoy preguntando porque ahora puede que las sigamos usando, pero signifiquen cosas distintas. O usted, su cerebro, para no ocupar más espacio, esto es lo mismo que esto. Y usted va asociando. ¿Ok? Creo yo que una de las formas más buenas o prácticas para aprender cosas nuevas es no aprenderlo por completo nuevo. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que este es un guante, ¿sí? ¿Esto qué es lo que es? También es un guante, solo que uno es con una mano y el otro es con la otra, ¿sí? ¿Y qué diferencia uno de otro? El pulgar, ¿sí o no? Eso es la única diferencia de las manos, ¿sabías eso? ¿Para dónde está mirando el pulgar? Porque miran para adentro de la palma. Tenemos el pulgar que es contra de los otros dedos. ¿Ya? Pequeño detalle, ¿no? ¿Ya? Entonces, hagamos lo mismo ahora. No nos aprendamos todo desde cero, sino que agreguemos cositas y ahí tú vas haciendo diferencias o similitudes. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hemos aprendido? Que sí o sí, por ejemplo, se repitieron en las dos unidades, o se parecían. ¿De qué cosas hablábamos? No lo mando para casa. De las conexiones, serie paralelo. En serie paralelo mixto, ¿cierto? Entonces acá probablemente también se pueden repetir. Podríamos conectar los transformadores en serie, creo que no lo vimos, pero sí venía una pregunta en el informe: ¿qué pasaba si se conectaban en paralelo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es más habitual de lo que ustedes piensan. Porque imagínate cuando nosotros hacemos las redes como eléctricos, el día de mañana si trabajan en una serie, uno va montando transformadores cada cierta distancia. Hay una población aquí o un sector, transformador. Otro sector un poquito más allá, otro transformador. ¿Cómo crees tú que están conectados esos transformadores? En paralelo. ¿Por qué? Porque si uno tiene una potencia, otro de otra potencia, el rigor se suma. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y eso permite que si fallan de acá no afecten de acá. Eventualmente, si la capacidad de uno da para cubrir el otro. Efectivamente. De hecho, cuando se cortó el suministro eléctrico a nivel país, falló una subestación que tenía un transformador al oeste. En rigor, en todas las subestaciones tienen que haber mínimo dos transformadores. Entonces, ¿qué pasa cuando efectivamente falla uno? El otro empieza a compensar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Cuando falló ese transformador, en el momento en que falló, había tanta carga que el transformador no dio abasto para todo. Eso vendría siendo como un transformador auxiliar. Claro, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Se colocan dos trafos y que ninguno esté a máxima potencia. Por ejemplo, voy a inventar, si tengo que suministrar 10 megavoltamperes o 10 megawatts, ¿sí? Pongo 2 de 10 y pongo los dos conectados en paralelo. Entonces la suma es 20, ¿sí o no? Pero a los dos los tengo 5 y 5. Y ahí tengo. ¿Sí o no? Y me acuerdo que una de las preguntas era: ¿qué pasa si conecto dos transformadores de diferente potencia?
No lo vamos a debatir aquí, pero lo dejo ahí como. ¿Qué otra cosa más revisamos? Fuera las conexiones. Conexiones, bobinas, alternas, continuas, campo magnético. ¿Qué más? Una cosa en específico más que otro. Que es específico de los motores y los generadores. ¿Cómo funcionaban técnicamente? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué cosas medíamos o observábamos? Variables como qué? La velocidad. Velocidad, ¿qué más? Potencia, creo. Potencia, ¿ok? Potencia de entrega. El par, ¿cierto? La corriente, Su rendimiento. rendimiento, ¿cierto? Entonces, esas mismas cosas, gente, las vamos a seguir hablando. En electricidad, no es que haya muchas cosas, sí hay muchas, un montón, pero nuestras variables, siempre la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Corriente, voltaje, resistencia. Bueno, si es corriente alterna, es impedancia. Y potencia, ¿sí? Todo lo traducimos después a potencia. ¿Por qué? Porque sea máquina, sea un circuito, sea un proyecto, siempre vamos a conversar de lo mismo. Puede ser hasta majadero decirlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un eléctrico? Ver si la corriente anda, si la potencia está bien, si el voltaje corresponde, ¿sí o no? Sí, independiente de lo que sea. ¿Sí? Cuando elegimos una protección, hay que ver la corriente. Cuando elegimos una barra, hay que ver la corriente. Cuando vemos un motor, potencia, rendimiento, velocidad, ¿cierto? Y así, cuando vemos luces a las finales, sería el lumen, pero al final es igual es potencia, ¿sí o no? La potencia nos interesa para calcular la corriente. ¿Ya? Entonces, las mismas cosas tenemos que ver acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia la vamos a revisar ahora. Recordar que cuando nosotros clasificábamos nuestras máquinas, partimos hablando de las estáticas, transformador, que estaba acá. ¿Por qué partimos revisando eso? Como su nombre lo dice, estática es la única máquina eléctrica que no se mueve. Existen solo 3 tipos de máquinas. Recuerden, transformador, motor y generador. La diferencia es que después nosotros revisamos nuestra segunda unidad, ¿sí o no? Que eran las máquinas de corriente continua, que son las que están ahí arriba, ¿o no? Esas que están ahí, máquinas de corriente continua, donde su representante era generador motor. ¿Y cuál es la particularidad? Que el motor podía funcionar como generador y el generador también podía funcionar como motor. Entonces, pocos equipos en la vida, en el mundo real, pueden funcionar de esa manera, ¿ya? Como una manera bidireccional, como esa dualidad, ¿sí? Sería como que una persona se jactara de ser hombre y mujer al mismo tiempo, que pocas personas en el mundo pueden hacer. Hay hallazgos históricos en la biología, hay personas que han nacido con pene y vagina, ¿ya? Hermafroditas, ¿ya? Y existen animales en la naturaleza que también poseen esa cualidad, aunque ustedes no crean, pero son muy contadas, ¿ya? En este caso, el generador y motor de corriente continua tienen esa capacidad. Ahora lo que nosotros nos quedan a ver son solo máquinas de corriente alterna, y específicamente todas las máquinas que quedan son giratorias, ¿ya? Entonces las máquinas síncronas son giratorias. Pero si te fijas, aquí hay una bifurcación. Dice que tenemos las asíncronas y las síncronas, ¿sí o no? Ahora, la palabra síncrona, ¿te dice algo? ¿De dónde vendrá la palabra síncrona? Sincronía. De sincronía. ¿Qué es la sincronía? Si lo pudiese decir con sus palabras. ¿A qué se refiere cuando yo digo que algo tiene sincronía? Que trabajan así como de forma uniforme. ¿Uniforme? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Todos entienden la palabra uniforme? Es como iguales. Iguales, ¿ok? Ahora, ¿iguales en qué sentido? Y aquí para que lo noten, cuando hablamos de sincronía vamos a hablar que se mueven iguales, que tienen la misma velocidad, ¿ok? Entonces tenemos máquinas giratorias síncronas y asíncronas. Cuando en el español una palabra antes tiene una A, significa que carece de esa propiedad o de esa cualidad. Por ejemplo, síncrono es que van a la vez, y asíncrono que carece de ir a la vez, o sea, van desincronizados, vendría siendo, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando una persona habla que es apática, significa que carece de empatía, ¿sí o no? Si una persona, por ejemplo, o un animal es asexuado, significa que carece de una sexualidad. Por ejemplo, los caracoles son seres vivos asexuales, porque no poseen un sexo definido, ¿sí? Solo es uno, ¿sí? No tienen sexo como femenino o masculino, ¿ya? Todos con todos nomás. ¿Por qué? Porque evolutivamente hablando les conviene más no tener esa característica y reproducirse todos con todos, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? En la naturaleza pasan cosas extrañas, gente.
Sí, hay gente que juega pádel. No, ni uno. No, pero yo hace poco me enteré que ¿han visto Buscando Nemo? Sí, el payaso. El pez payaso. El pez payaso vive dentro de un coral y generalmente vive con una pura pareja. ¿Sí? Un arrecife de coral. En un arrecife de coral. ¿Y qué es lo que pasa cuando está con su pareja? Generalmente la hembra es más grande que el macho. ¿Sí? Pero cuando la hembra da luz, generalmente vive menos que el macho. Entonces, como el macho vive más, después, ¿qué es lo que pasa? El macho se empieza a alimentar más, ¿sí? Y cuando empieza a crecer, sus hormonas masculinas van bajando y van aumentando sus estrógenos, que son las hormonas femeninas. Llega un momento en que el pez cambia de tamaño y cambia de sexo. Es trans entonces. Es trans. Pero naturalmente trans, no es como que Lo quiso. ok, es como para que piensen nomás que de repente uno dice, no, el mundo está muy loco. Bueno, en la naturaleza existe ese tipo de... Y después el pececillo buscará a un nuevo macho. Por eso andaba buscando el hijo. Puede ser. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos a hablar de sincronismo, o sea, de velocidades. Y para eso, en este tipo de máquinas existen dos representantes, uno que se llama alternador y uno que se llama motor. Si te das cuenta, es lo mismo que las máquinas de corriente continua. La diferencia es que la corriente continua el generador se llamaba dínamo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hasta la fecha, históricamente, solo existían las baterías, entonces el dínamo vino a ser la primera máquina que generaba energía eléctrica de corriente continua. Entonces vino a darle dinamismo a las partículas eléctricas, o sea, movimiento. Pero ¿qué pasa con el alternador? El alternador hace lo mismo que el dínamo. ¿Cuál es la diferencia? Es que, como dice su nombre, las va alternando, ¿sí o no? ¿Cuál es la característica crucial de la corriente alterna? La variación. La onda sinusoidal, ¿sí o no? ¿Y qué característica tiene la onda sinusoidal? Que tiene un seno positivo, negativo. ¿Sí o no? Por eso va alternando. Y esa es la característica principal. Pero imagínense a lo macro, y es igual que el generador de corriente continua, teóricamente hablando, a modo de concepto. ¿Ok? Y el motor, ya si te fijas, aparece el motor aquí, aparece el motor acá y aparece el motor allá. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que nos referamos a un motor, o nos vamos a referir a un motor, tenemos que decir el nombre completo. En este caso, profesor, vamos a conectar el motor síncrono de corriente alterna. ¿Sí? Porque también existe el motor de corriente continua y también existe el motor asíncrono de corriente alterna. ¿Sí? Es como si le dijera, Juanito, profe, hay tres Juanitos, Juanito Pérez, hay dos Juanito Pérez, profe. Juanito Pérez está. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, pequeño tip, el día de mañana en terreno, cuando se habla de motores, casi siempre se habla de esto. El 90% de las veces va a ser el motor asíncrono. ¿Sí? El otro 10% queda repartido entre el motor síncrono y el motor continuo. ¿Ok? Para que lo sepan, porque en terreno no andan así como, oye, tráete el motor asíncrono de corriente alterna, no. Tráete el motor nomás, porque el 90% de las veces va a ser un motor asíncrono. ¿Ok? Unidad 3, vamos a ver entonces los síncronos. Entonces, para dejarlo escrito aquí en la PPT, hay que tener en cuenta que existen asíncronos y síncronos, tanto de alterna y de continua, pero el de continuo no se le dice si es síncrono o asíncrono. No es porque estemos comparando velocidades, es porque recuerda que el motor de corriente continua tiene un pequeño, comillas, defecto. Puede ir más rápido de la velocidad que dice, puede ir más lento de la velocidad que dice, o puede ir a la velocidad que dice. ¿Sí o no? Esos son los tres escenarios. Oh. No. No, pero no. Teléfono bloqueado. Pero hermano, sonaba ese sonido que... Qué incómodo. Sí, ahí está en un video súper serio, tengo que verlo, y al final, el sonido. No se puede confiar en nada. No se puede en nada. Entonces, ¿por qué no se habla de síncronos o asíncronos en corriente continua? Porque, por ejemplo, si la placa dice 3000, ¿sí o no? Ustedes corroboraron a lo mejor que la placa, cuando ustedes lo probaron, a lo mejor se podían superar los 3000. Recuerda que tiene un problema de embalamiento, ¿sí o no? Entonces podíamos medir 3100, 3200 y después ya, profe, se destruyó esto, se echó a perder, paró, ¿sí o no? El software te botaba la simulación. Murió. Entonces podía girar más rápido de lo que decía la placa, ¿sí? Si lo conectábamos bien, giraba la velocidad o alcanzaba la velocidad que decía la placa, ¿sí o no? Pero si le conectábamos carga, andaba más lento de lo que decía la placa. Entonces no tiene sentido de hablar de sincronismo, ¿sí? Porque tenemos tres escenarios diferentes. En cambio aquí, para que lo note al tiro, lo vamos a corroborar después en el ensayo, esta máquina, si es síncrona,
si está sincronizada, independiente de cómo funcione, ¿cómo tiene que ir siempre? Pum, clavado. O sea que si la placa dice 1100, Ni más ni menos. sí, le meto más carga a 1100. Sería el ejemplo siguiente, mira. Imagínese usted va a correr y da una vuelta por hora. Después, quiero perjudicar a mi compañero, quiero perjudicar a Luquitas y le voy a poner una mochila con 10 kilos de peso para que siga dando vueltas. Lo más lógico es que como pesa más, se demore menos. Perdón, se demore más, ¿sí o no? Pero Luquitas, como es como la máquina, una máquina síncrona, va a dar la misma vuelta en una hora. Me puse más pesado con Luquitas y le voy a poner 100 kilos a Luquitas, pero como él funciona como una máquina síncrona, con 100 kilos me da lo mismo. Sigue dando una vuelta por hora. Está aumentando el palo, ¿sí? Está aumentando, comillas, su fuerza, pero no está variando su velocidad. ¿Se comprende? ¿Sí? Habrá procesos industriales en los que, por ejemplo, yo necesito que independiente de lo que tenga, por ejemplo, una correa transportadora, siempre se mueva a la misma velocidad. ¿Sí o no? Y hay otros a lo mejor es que no me importa si subo o que baja la velocidad, me interesa moverme. ¿Las escaleras mecánicas? Ustedes se han dado cuenta que las escaleras mecánicas, independiente que suba gente, no anda más lento. Anda siempre constante, ¿sí o no? De hecho, si no fuera constante, uno no le podría atinar al escalón. Imagínate, de repente va rápido y yo piso más. Pero va siempre constante, siempre parejito. Ya, yo me subí y después subió otra persona y otra persona. La velocidad no cambia, ¿sí o no? Probablemente un motor síncrono esté moviendo esa máquina, esa escalera mecánica. ¿Ok? Impresionante. Ahora ya sabemos. Ahora, ¿dónde está ese motor? Vamos a ver, pero tiene que estar conectado solamente en el pie o en la salida de la escalera. Es como una especie de escotilla. ¿Ok? Entonces, esto hay que destacar de todo lo que dije. Velocidad de giro. Indicar que todas las máquinas síncronas son trifásicas. No existe su versión monofásica. ¿Ok? A diferencia después del motor cuando veamos el asíncrono, hay monofásicos. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que usa esto para funcionar? Volvemos a repetir. Campo electromagnético. En este caso, como es de corriente alterna, es un campo electromagnético variable. ¿Ok? ¿Estamos claros de ahí? ¿Dudas, consultas? ¿No? Vamos a explicar entonces algunas otras cositas. Eso era con respecto al motor. ¿Ok? ¿Qué pasa con el generador? ¿O qué pasa con el alternador? Que sería el generador de corriente alterna. Lo más clásico que ustedes van a tener a la vista, no sé si han ido a la sala eléctrica ahí abajo, hay unos de estos equipos, ¿sí? Que se llama grupo electrógeno. ¿Por qué se llama grupo electrógeno? ¿Qué preguntas? Primero, ¿qué es un grupo? Un conjunto. Un conjunto, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué se llama electrógeno? Porque genera electricidad, electrógeno, generador de electricidad, ¿ok? Pero ¿por qué un grupo? Porque dentro de esto que está acá es un cajón que envuelve varias cosas. Aquí dentro hay un sistema de control, acá abajo hay unas baterías, adentro hay un motor de combustión interna, un estanque de gasolina y también hay metido un generador de combustión. Como son tantas cosas, pero empaquetadas en el mismo bulto, se le llama grupo. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, estanque de gasolina, tenemos un motor a combustión interna, un sistema de control, baterías y tenemos el generador de corriente alterna. ¿Por qué tenemos tantas cosas? ¿Qué creen que es la función de cada una de esas cosas? Para que pueda esta funcionar. Tenemos un estanque de combustible, un motor de combustión interno, tenemos un sistema de control, tenemos unas baterías y tenemos el generador propiamente tal. Al menos 5 cosas, más la carcasa, obviamente, que envuelve todo. Es que todo depende de todo. Necesitamos una cosa para ir. ¿Qué cosas necesitamos para ir haciendo la otra cosa? El estanque de benzina para hacer generar el motor para alimentar las baterías para alimentar. O sea, como para. No es correcto, no es preciso. ¿Por qué? Porque el motor de combustión interna no genera electricidad. No podría alimentar. O sea, alimenta al. Para girar la polea. Al motor que tiene, al alternador. Ya, ok. ¿Y el sistema de control? Para controlar. Para efectivamente o darle encendido para esto. ¿Ya? Ahora, esto por sí solo no funciona. Obviamente esto tiene que tener aparte un tablero eléctrico que se llama tablero de transferencia automática o una llave para ir echando las manos. ¿Okay? Hace mucho que no se hace eso. Hay empresas que todavía tienen el sistema de ir a echar a andar de manera manual. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque o no hay presupuesto o no sé si ustedes manejan que existen tarifas eléctricas, todavía no lo hemos visto, pero hay tarifas que son más caras que otras, no más caras. Hay tarifas que tienen unas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿ya? Hay una tarifa que tiene una discriminación por rango horario.
Por ejemplo, yo le cobro un valor de energía, ejemplo, 100 pesos el kilowatt, si usted consume energía entre las 8, perdón, antes de las 6 de la tarde y después de las 8 de la mañana. Le cobro más barato. ¿Sí? Pero si usted, por ejemplo, empieza a consumir energía después de las 6 de la tarde, yo le cobro 200 pesos el kilowatt, que sería el doble de caro que la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Dicen, ya, por ahí por las 5, como quien dice, ¿cierto? Antes de las 5, o a las 6, perdón, voy a desconectarme de la red, voy a apagar el switch, ¿cierto? Que el transformador que me alimenta, y echo un el generador porque me es más barato gastar en combustible que gastar en energía. ¿Sí o no? Y ahí se justifica el tema manual, ¿sí o no? Que una persona lo vaya a hacer. Ahora, hoy en día existen métodos como para dejarlo programado y todo, ¿sí? Pero, bueno, ahí verá cada uno. Y lo otro es como, por ejemplo, tiene INACAP. INACAP tiene un tablero de transferencia automática, que tiene al menos 4 tipos de protecciones. 2 y 2. Unas protecciones son de voltaje y otras protecciones son de frecuencia. Por ejemplo, si falla el voltaje, ejemplo, hay más voltaje del que corresponde o hay menos voltaje que corresponde, por ejemplo, 0 volt, la lógica es que no encienda nada, ¿sí o no? Entonces esa protección detecta que hay menos voltaje y opera. Al operar esa protección, le da la señal para que esto pase. ¿Sí o no? Bueno, porque así no nos quedamos sin energía, solo detectamos como que hubo un leve apagón y se volvió, que las luces alcanzaron a apagar un poquito y se volvió. Y lo otro es porque si hay otra frecuencia, imagínate si hay más frecuencia o menos frecuencia, los equipos pueden dejar de funcionar, entonces necesitamos energía eléctrica lo más rápido posible para que no haga cortocircuito o no se produzcan cosas extrañas. Entonces también puede funcionar este equipo con eso, ¿ya? Así que esto es lo más cercano que nosotros vamos a tener hoy a nivel de generadores. ¿Cuál es la otra forma? Las grandes centrales, pero que lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cómo funciona esto? Como decía antes, el estanque de combustible, ¿cierto? Se usa para darle combustible al motor de combustible interna. ¿Para qué? Para que haga girar el rotor de la máquina. Para el ejemplo, la persona que está moviendo el tornillo, ¿sí? Puse una mano blanca aquí para que me dijeran, no, pues una mano negra, racista. ¿Ya? Para obtener nuestro movimiento, ¿sí o no? ¿Qué es lo que buscamos? Con este movimiento rotatorio, ¿sí? Enfrentar, ¿sí? Dentro de un campo magnético, una espiral o un circuito, ¿ok? ¿Para qué? Porque mira, ¿cuál es la diferencia con el de corriente continua? El de corriente continua, ¿cierto? El rotor tenía muchas bobinas. Aquí yo voy a hacer el ejemplo de una sola. Que esta bobina esté dividida. ¿Por qué? Porque cuando un lado de la bobina se acerca al polo norte, ¿cierto? Va a generar el polo positivo o negativo respectivamente. Y el otro va a estar generando el otro contrario, ¿sí o no? Entonces, una línea va a estar siendo positivo cuando la otra va a estar siendo negativo, ¿sí o no? Entonces, convengamos que va a suceder algo de esto. Pongamos que de aquí partimos hacia el positivo, entonces la corriente eléctrica debe circular hacia allá y retornar para acá, ¿cierto? Del lado más positivo al lado más negativo, ¿cierto? Y después cuando esto gire, ¿qué va a pasar? Esta de abajo va a quedar arriba y la de arriba va a quedar abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto debe circular. ¿Sí o no? ¿Se comprende? Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Comillas, los electrones van a estar yendo por un lado, después yendo por otro, yendo por un lado y después yendo por otro. ¿Sí? ¿Se comprende? En estricto rigor van a estar siendo estimulados en una dirección y después van a estar siendo estimulados en otra dirección. Porque convengamos lo siguiente, antiguamente nosotros los profes, antiguamente, en la literatura siempre aparece eso. ¿Cómo aparecen los circuitos? ¿Cierto? Positivo y negativo, ¿cierto? Aparece un circuito y nosotros ¿qué hacemos? ¿Sí o no? La corriente. Eso es corriente continua. Pero en rigor la corriente se mueve del positivo al negativo, del negativo al positivo. Positivo y negativo. Del positivo al negativo. ¿Por qué o no? Porque nosotros toda la vida nos han enseñado que las cosas cuando se mueven del más hacia el menos. ¿Sí o no? El agua cae de una parte más alta a una parte más baja. ¿Sí o no? La temperatura, ¿cierto? Se va de una parte de mayor temperatura a una de menor temperatura. ¿Sí o no? Entonces aquí lógico sería que vaya del positivo al negativo, ¿cierto? Pero si nosotros miramos el átomo en sí, ¿cierto? Aquí tenemos el núcleo, ¿cierto? Con los positivos y los negativos. ¿Y qué está volando afuera? Los electrones, ¿sí o no? Los electrones son los que se mueven.
¿Y los electrones qué son? Negativos. ¿Sí o no? Entonces, en estricto rigor, en este caso, el negativo o los electrones son los que se mueven hacia el positivo. ¿Sí o no? ¿Ya? Lo que está correcto decir es que vamos de la parte menos positiva o cargada más negativa hacia la parte que está cargada menos negativa. ¿Sí? Ese es el estricto rigor. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros hacemos el mismo análisis por este enfermo, en esto, los electrones no es que se mueva, por ejemplo, el electrón de aquí, recorra todo este camino y después llega acá. Eso es imposible, físicamente hablando. ¿Sí? Supongamos que el electrón 1 está en la central y después recorre todo el camino de la central hasta el computador y después cambia y tiene que volver a la central y después volver para acá y eso hacerlo 50 veces por segundo. ¿Sí? Es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que sucede? Habitualmente tenemos que pensar en un circuito como si fuese un cable. ¿Ya? Imagínate, esta caja que está aquí vendría siendo nuestra resistencia. Entonces, imagínate que acá, en este punto, ¿sí? Está el electrón. Aquí también hay electrón, aquí también hay electrón. Pero ese electrón no es que llegue hasta acá. Lo que hace es que este electrón empuja el que está al lado, empuja el que está al lado, empuja el que está al lado, y al final termina moviendo a este que está acá. Es un efecto dominó. Entonces, esto es como que se moviera así. Todo el rato. Y se da este movimiento. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. ¿Ok? Entonces, a las finales, solamente los electrones que están formando parte de este elemento son los que van para un lado y después para otro. Es porque reciben este impulso. Para allá y después para acá. Después para un lado y después para el otro. Entonces, por eso se llama alterno. ¿Ya? No es que los electrones estén viajando constantemente, sino que están siendo estimulados para direcciones opuestas. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo decía primero con la manito? ¿Y qué pasa con las centrales grandes? Las centrales grandes, no hay una persona moviendo esto con una mano, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se usa en las centrales grandes, cuando hay grandes generadores? El impulso de algo. El impulso de algo, ¿de qué cosa puede ser? En la hidroeléctrica, en un chorro de agua, Excelente. que mueven a En la hidroeléctrica, una turbina. efectivamente, en la hidroeléctrica nosotros ¿qué es lo que hacemos? A partir del agua, ¿cierto? Esperamos que el agua empuje algo para que pueda mover el elemento, ¿sí o no? Cuando vemos las centrales grandes del viento, las eólicas, ¿cierto? Esperamos que giren las aspas. Eso se hace gracias a que esta máquina, que es una turbina, ¿qué es lo que es? Es una máquina mecánica que te sirve para concentrar la energía cinética. Ubican, creo que es una tangente, ¿no? ¿Sí? La tangente es básicamente, si tú tienes un círculo y tienes un punto, es una recta que solo coincide en un único punto. Supongamos que es una flucha. Imagínate, esto es agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua viene por aquí, impacta con esto, y eso provoca, ¿cierto?, que el agua salga para allá, pero un efecto de rotación extra. Esto que está acá es una turbina de agua. ¿Por qué? Porque tiene puras cucharitas. Entonces, el agua es más fácil sostenerla en una cuchara, ¿sí o no? Pero esta que está acá es una turbina de viento, que tiene muchas menos aspas. ¿Por qué? Porque son pesadas. Para que las mueva el viento tienen que ser más livianas. Entonces, las menos aspas, mejor. ¿Sí o no? Y fuera de eso, tienen elementos como estos que están acá, que son capturadores de viento, o bien a veces las aspas están medias pilladas, así. ¿Sí? Están puestas. ¿Por qué? Porque la idea es que la masa de viento las pueda mover. Pero ¿qué es lo que busca? Que esto sea canalizado a ese punto, a modo de energía. Porque si yo muevo ese punto, significa que el círculo se va a mover. ¿Sí o no? Si yo muevo acá, es lógico que esto termine girando. ¿Sí o no? Se produce un efecto de palanca. Entonces esto, ese movimiento que va para allá, llega hasta acá y se canaliza hasta el eje. Y ahí se logra mover. ¿Sí o no? ¿Se comprende hasta ahí? Entonces, los primeros intentos, no de centrales eléctricas, pero de centrales, por ejemplo, de utilización de esto fueron los molinos de viento en Europa, ¿cierto? Para poder hacer de trigo la harina, ¿cierto? Pero eléctricamente era más complejo mover estas máquinas. Y
y las primeras centrales que se hicieron fueron las térmicas. Después nacieron las hidráulicas y después nacieron las nucleares. Y los gringos tienen mucho de eso. ¿Sí? ¿Por qué se usaron tanto las nucleares? Porque claro, con un poco de uranio o de plutonio, ¿cierto? Se hacen explotar cosas y con menos se hace más. Pero claro, es más peligroso porque si quedan las cosas, se ponen todos. ¿Ya? Pero como los gringos son perfectos, se la juegan por eso. Entonces, vamos a ver un videito que nos vaya a entender esto un poquito mejor. ¿Ya? Have a break, have a Kit Kat. A menudo oímos hablar de distintos tipos de energía generadas en las centrales eléctricas: energía eólica, energía hidráulica, energía térmica, energía nuclear. Da la sensación de que hay diferentes sustancias. ¿Viste? La eólica, como el viento, ¿cierto? La hidráulica, que a partir del agua se puede, de la térmica, que a partir de calentar o quemar algo se puede generar, por ejemplo, vapor, y ese vapor comprimirlo para que se pueda usar igual que una red de aire comprimido y pueda mover una turbina. Y en el caso de la nuclear, funciona muy parecida a esta. La diferencia es que aquí se usa carbón, gas carbón, gas o petróleo, y en esta se ocupan materiales radioactivos, como el plutonio o el uranio. La diferencia es que el plutonio y el uranio, al ser tan contaminantes, se dejan como en un edificio encapsulado, solito, ¿sí? Porque en caso de que haya un derrame o se explote esa cuestión, el ideal es que si llega a pasar algo, todo quede encapsulado en ese edificio. De hecho, ahí nadie entra y sale, porque está todo radioactivo. Claro, a la hora que entras te mueres. No es que te mueras de inmediato, lo que pasa es que la radiación destroza el ADN. Entonces, por ejemplo, el ADN, le dice a las moléculas del corazón que tienen que hacer esto todo el rato, ¿sí o no? Si se destroza el ADN, se destroza la orden. Entonces el corazón ya no empieza a hacer esto. No sabe qué hacer, porque no tiene la instrucción. Entonces por eso está encapsulado, ¿ya? ¿Cuáles han sido las mayores fallas? Por ejemplo, históricamente, quizás la más conocida es la que pasó en Rusia, en Chernobyl. Pasó una también en Japón o en China, no recuerdo, en la que más que esto se haya destruido, uno de los reactores, sí, obviamente dentro, se fracturó, se destruyó. No el edificio, el reactor, adentro, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se fue afectada a tanta gente? Porque claro, después esto se fracturó. O sea, no solamente el reactor se rompió, sino que también el edificio se rompió, no es que se haya caído. Entonces imagínate como que se empezó a fugar radiación, ¿ya? Entonces por eso afectó a tanta gente. Después esto estaba tan cerca del otro edificio y del otro reactor que si llegaban a fallar dos, ahí ya quedaba lo de todo, ¿sí? Porque aparte, ¿cuál fue el error que tuvieron los amigos de Rusia? Es que no solamente tuvieron el reactor y el edificio de condensación que falló, sino que más encima el uranio lo tenían cerquita. Entonces a la hora que pescaba todo, es como decir, mira, aquí tengo fuego, aquí tengo carbón, y más así te voy a dejar un estanque en mi casa. Ojalá no explote. Entonces, ¿por qué se sacrificó también gente? Hay películas de eso, de que mandaron gente a meterse adentro, que se sabía que se iba a morir. ¿Pero por qué? Porque había que parar la reacción. Porque a la hora que seguía, si llegaba donde estaba el material almacenado, ahí ya había algo. O sea, aumentaba mucho el radio de afección. Ya, pero en definitiva, eso es lo que buscan. Independiente del método, la idea es mover la turbina, ¿sí? Circulando por ahí, cuando esto no es así. Casi todas ellas se obtienen de la misma manera, moviendo una turbina, bien utilizando cosas que la muevan de manera natural, o bien destruyendo cosas para que otras cosas muevan la turbina. Esta contagia el movimiento a un flujo de electrones que llega a nuestras casas, donde podemos usarlo para que nuestras propias cosas se muevan. Este movimiento canalizado es lo que podemos llamar de manera pegante transferencia de energía. Pero aquí hay una cosa que no queda clara. ¿Cómo hemos pasado de tener una turbina girando a tener electricidad? ¿Cómo hemos hecho eso?
Amigos, esto es gracias a la ley de Faraday, la tercera de las 4 leyes que explican todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Vamos a por ella, pero antes, unos preliminares. Este es el campo electromagnético. Llena el universo por todas partes, como ven ahí en tu casa. Esta es la manera por la que una carga positiva siente que existe una carga negativa, o un imán percibe que hay otro con el mismo polo. El campo es el medio de comunicación entre cargas e imanes. Pero hay más. Es conveniente pensar a veces en el campo electromagnético a través de 2 campos distintos, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser empujada una carga que haya por ahí, mientras que el campo magnético nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser orientado un imán que haya por ahí. Lo que la ley de Faraday nos dice es que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto altera el campo eléctrico, orientando y aumentando las flechas de manera que forman curvas cerradas. Si tiene una carga aquí, se moverá en bucle en esta trayectoria. El sentido de giro también está determinado por la forma de cambiar del campo magnético. Si este aumenta, la carga gira en sentido horario. Si decrece, irá al contrario. Esta perturbación del campo eléctrico existe mientras que el campo magnético cambie. Si en algún momento para, las curvas cerradas desaparecerán. Vamos a la práctica. Imagina que cogemos un imán potente y lo movemos subiéndolo y bajándolo. El campo magnético acompañará al imán en esta oscilación, por lo que ya tenemos uno que cambia. Vamos a fijarnos en una zona en concreto. Mientras el imán asciende, el campo magnético aumenta y esto amplifica el campo eléctrico. Pero justo cuando el imán está en su altura máxima, se detiene para volver a bajar. Aunque el campo magnético es intenso, no está cambiando, lo que apaga el campo eléctrico. Pero el imán baja y lo hace cada vez más rápido, reduciendo de la misma manera el campo magnético y volviendo a generar el campo eléctrico, pero en el sentido contrario. Esto ocurre cíclicamente. Si pongo justo aquí un circuito eléctrico, veré que el campo eléctrico empuja a los electrones del cable creando una corriente en un sentido, luego en el otro. Volvemos al primero, después al otro. Este es el origen de la corriente alterna. Y es así como se convierte el movimiento de agitar un imán en la corriente eléctrica que circula por nuestras casas. Pero no solo se puede provocar sacudiendo un imán. Seguramente lo que se hace con la turbina es empalmar el circuito para que gire en presencia de un imán que está quieto. Desde la perspectiva del circuito, es el imán el que está girando en torno a ella. Y analizando cómo el campo eléctrico generado afecta al circuito, vemos que el efecto es exactamente el mismo. En definitiva, así es como funcionan los generadores eléctricos de todas las centrales del mundo. Hace in your face. Alter current en tu cara. ¿Sí? No vino a subir a la opción. Si te fijaste, volvamos a la premisa, que es que necesitamos claramente movimiento, obviamente la turbina, idealmente no la movamos nosotros, sino que la mueva algo más. Hay muchas opciones, si uno, como partí diciendo el video, puede ser viento, puede ser el agua, una termoeléctrica, una nuclear, etcétera, etcétera. Cada uno teniendo sus pros y contras, ¿sí o no? El viento, ¿de qué depende? Que haya viento. La pregunta es si los 365 días del año hay viento. Y entonces, el día que no haya viento, nos quedamos sin energía eléctrica. Entonces, imagínate, tenemos 1 millón de aerogeneradores, pero el día que no haya viento, hay electricidad. Entonces, alguien puede decir, sí, pero no contamina tanto como una termoeléctrica. Sí, pero ¿cuál es la ventaja de la termoeléctrica? Le echáis más carbón a la hora que tú quieras y puedes generar vapor a la hora que tú quieras. ¿Cuál es el contra? Que tiene que estar muy cerca del agua, porque de algún lado tiene que sacar el agua para ser convertido en vapor. ¿Sí o no? Por eso están cerca de los mares. ¿Sí o no? Tiene lógica. La hidroeléctrica, ¿de qué depende? De que llueva. ¿Por qué? Porque necesitamos embalsar el agua para que el río crezca. ¿Sí o no? Si no hay agua, no podemos embalsar el agua, porque las hidroeléctricas funcionan con una diferencia de caída. Cae el agua de muy alta altura, para la redundancia, y cae para que provoque una fuerza y una presión suficiente para poder mover la turbina. Y la nuclear, claramente, uno le puede poner todo el uranio que quiera, todo el plutonio que quiera, pero claro, si va a quedar la escoba, queda la escoba. En Chile, la lógica le dice, no coloquen ninguna central. ¿Por qué? Porque somos el país más sísmico del mundo. ¿Sí o no? Imagínate, si ya es difícil construir un edificio que no se caiga o que no se rompa, ¿sí? Porque todos los días hay temblores, ¿sí o no? Sí. Chile tiene cada 6 años como uno bien
bien grande. De hecho, gente que viene de otros países cuando viene a Chile queda media mal de la cabeza, así como que, claro, se pone a temblar un poquito y la gente se alarma. Lógico, si está temblando, se puede caer algo. Porque claro, en otros países no se construye de la misma forma que en Chile. O sea, en Chile podrían haber edificios altos, sí. Podrían haber edificios más altos de lo que hay, sí. Pero las normas le impiden que... ¿Por qué? Porque mientras más alto tienes que cumplir más reglas, más cosas, más cálculos, más cuestiones. ¿Pero por qué? Por eso. Porque si un día tiembla, en Chile un edificio se puede eventualmente medio romper, sí. Pero no se puede caer. ¿Sí? Entonces, eso dice la norma, que se tiene que calcular y construir para que se fracture, sí, se puede romper un vidrio, se puede fracturar una pared, sí, se puede romper la puerta, sí, el piso, todo lo que queráis, pero no se puede caer el edificio. ¿Sí? Y también por eso lo hicimos famoso, porque cuando se cayó el edificio aquí en la Costanera, ¿sí? Todos buscando al arquitecto que le puso la firma a ese proyecto. ¿Qué pasó, arquitecto? ¿Por qué se cayó el edificio? ¿Sí? Porque dice con esas palabras, no se puede caer, no puede colapsar en el término. ¿Sí? Colapsar significa que se cae. ¿Ok? Bien, ¿y qué es lo otro que necesitamos? Si se fijan, aquí hablamos o asumimos que tiene que haber campo magnético, ¿sí o no? En los dos extremos. En la naturaleza, perdón, en el mundo tenemos dos formas de poder tener campo magnético, ¿sí o no? ¿Cuál es la forma natural? En el ejemplo lo hacen con imanes. Pero los generadores grandes no se pueden tener imanes. O sea, se puede, pero no hay imanes tan grandes. ¿Por qué? Porque el imán es muy frágil. Apenas tú casi que lo tomas y se rompe. Entonces quedan dos imanes más chiquititos. ¿Cómo nosotros podemos formar un imán de manera artificial? ¿La bobina? Una bobina, ¿cierto? ¿Y qué corriente tiene que circular por su interior para que sea un campo magnético, en este caso, es fijo, sur y norte? ¿Corriente alterna? Continua, ¿sí o no? Entonces, para hacer funcionar el generador de corriente alterna, sí o sí necesito campo magnético. Y si no tengo un imán gigante, lo que necesito es una bobina con corriente continua para generar un electroimán. Entonces, ¿qué te quiere decir entre líneas? Profe, entonces, ¿es necesario corriente continua para generar corriente alterna? La respuesta es que sí. Porque tenemos que necesitar ese campo magnético. ¿Okay? Pero tómalo de la siguiente manera: invertir corriente continua para obtener corriente alterna. ¿Ya? ¿Se comprende? Ahora después nosotros en experimento haremos si, profe, con un volt de continua, pero no sé, 2 de alterna. Ya ganaste el doble. ¿Sí o no? Después haremos esos experimentos. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Dudas, consultas? El video es súper bueno. Después si lo quieren ver, ahí va a quedar el link en la descripción. Tutorial. Ya, ok. Entonces, vamos ahora con las partes constructivas. ¿Ok? ¿Qué nos dicen las partes constructivas? Al igual que cuando veíamos las de corriente continua, ¿en qué grandes partes se dividían? Estator y rotor, ¿sí o no? Estator viene de estático, rotor viene de rotación. La parte que se mueve es el rotor, la rotación. Y la parte que no se mueve es la estática o el estator. ¿Cierto? Si lo vemos por separado, estator, rotor. Si lo vemos acá físicamente, la parte exterior sería el estator y la parte interior el rotor. ¿Sí o no? En eso no hay duda. Con el movimiento. ¿Cuál es la duda? Que creo que por ahí puede ser recordar que el inductor es el que crea o es la causa. Y el inducido es el que recibe o es el efecto, la consecuencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del angelito bueno o el diablito en los hombros, sí o no? El inductor es el que provoca, el inducido es el que reacciona. ¿Sí o no? En un motor, el estator es el inductor, porque en el estator se produce el campo magnético. ¿Y quién reacciona? El rotor. Por lo tanto, el rotor es el inducido. ¿Sí o no? Ahora, en un generador es al revés. El estator es el inducido y el rotor es el inductor. O sea que el rotor es la acción. ¿Tiene sentido con el video que vimos? Sí, porque el rotor es el que se tiene que mover. ¿Sí o no? Para que el estator reaccione y en el estator se genere la corriente alterna. ¿Sí o no? Entonces, si ahora mira, vemos este dibujo que está aquí específicamente es de un generador. Porque el rotor, mira, ¿qué es lo que tiene? El campo magnético, ¿cierto? Y el estator, si te fijas, en este caso está una bobina en serie con otra, y después salen los terminales de corriente alterna. Del estator
sale la corriente alterna, o sea, el estator es el inducido. Y el rotor es el que provoca la acción. ¿Sí? Entonces, comillas, ¿dónde va la corriente continua? En las bobinas del rotor. ¿Sí? Esto no me lo dice aquí intrínsecamente literal, pero ahí póngalo como norte. ¿Ok? ¿Sí o no? Porque aquí, por ejemplo, aparece norte-sur, norte-sur. Entonces aquí nosotros tenemos que meterle corriente continua a estas bobinas. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cómo es eso, profe? ¿Y cómo viene construida esta cuestión por dentro? Para meterle bobinas, o sea, para meterle corriente. Vamos a verlo ahora. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un dibujo de un generador. ¿Sí? Esto que está acá, si te fijas, es lo característico de un generador, como que tiene la caja de Bornes más grande, ¿sí o no? ¿Por qué tiene la caja de Bornes más grande? Y la explicación es la siguiente: porque posee más terminales. ¿Por qué? Tiene los terminales del estator, ¿cierto? Que si son trifásicos serían 3 bobinas, y cada bobina tiene 2 terminales, o sea, tenemos 6 terminales, ¿cierto? Más los 2 terminales de continua, 7 y 8, ¿sí o no? Entonces tiene 8 terminales. Además, como es un generador, ¿cuál crees tú que es el mayor problema al momento de generar energía eléctrica? O a lo mejor en el video no se vio también. Pero la turbina, ¿cómo va girando? Iba girando de manera constante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando tenemos menos viento? ¿Podrá girar de manera constante un aerogenerador? ¿Qué pasa cuando hay menos agua? ¿Podrá girar de manera constante la turbina de la central hidráulica? Es difícil mantenerlo girando de manera constante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los generadores asumen que el voltaje generado puede que no siempre sea ideal. Entonces, dentro de los generadores aparece un regulador de voltaje. ¿Sí? Antiguamente venían con una perilla. De hecho, los que tenemos en la vienen con una perilla. ¿Sí? Pero hoy en día vienen con un sistema electrónico que solito va como regulando el voltaje. ¿Ya? ¿Eso lo hace que sea síncrono? ¿Ah? ¿Eso lo hace que sea síncrono? No, eso lo que hace es, recuerda que nosotros para decir si es síncrono o no, es la velocidad, ¿sí o no? Entonces nosotros tendríamos que comparar la velocidad que está girando con la velocidad en la que se crea el campo magnético. ¿Ya? Que a priori vendría siendo por la generación de voltaje, ¿sí o no? Si gira a la misma velocidad que tenemos tensión, es síncrono. ¿Sí? Eso se puede medir, pero ¿qué? No alcanzamos ni a darle clic al cronómetro y evidente, ¿ya? Lo vamos a experimentar igual. Entonces, aquí quizás no se ve muy bien porque tenemos un dibujo monocromático, o sea, en escala de grises o blanco y negro, y si te fijas, tiene muchas partes, aparecen con numeritos aquí y después las pueden identificar. Pregunta de certamen. ¿Por qué? Porque tenemos el eje 1, que sería todo este fierro que atraviesa la máquina, ¿sí o no? Cilíndrico. Que vendría siendo como la salchicha en el hot dog, ¿sí o no? Después tenemos 2, rodamiento delantero, obviamente el número 2 que está aquí, que es lo que sostiene el eje, también está el rodamiento trasero. Tenemos la tapa delantera, ¿cierto? Que vendría siendo esta parte. Tenemos el ventilador, que sería el 4, que sería también parte de la tapa, en este caso lo que esté por uno de los extremos. Y si te fijas aquí dice el número 5, estator principal, esto que está aquí. De inmediato, gente, cuando nosotros leamos, o aquí en lo fuerte que tiene el lenguaje, insisto, a mí no me gusta mucho el lenguaje, ni las matemáticas, pero son súper fuertes y esclarecedores. Cuando en un lugar dice X cosa, principal, ¿qué es lo que de inmediato viene a tu mente? Que hay más. Que hay más de uno, ¿sí o no? Y uno es el principal, o es, llamémosle, el más importante, o el que ocupa más espacio, o el que tiene algo más, ¿sí o no? Por lo tanto, de inmediato, uno asume, profe, entonces hay 2 estatores o hay más de uno, y la respuesta es que sí. Y la cosa, ¿por qué tiene más de un estator? Es porque este generador que está aquí es un generador autoexcitado. ¿Cómo es eso? Anteriormente dijimos que necesita corriente continua para funcionar, ¿sí o no? Por ahí hubo un momento en que algún científico, algún físico, algún eléctrico dijo: oye, ¿y si le meto un dínamo dentro del alternador? La idea, ¿cuál fue? Que con la misma rotación se genere corriente continua. Y esa corriente continua la meto al tiro al alternador y ahí tengo la corriente continua. Brillante,
¿Sí o no? Entonces, para poder separar, comillas, las dos máquinas en su interior, dijo, uno va a ser el estator principal del alternador y el otro va a ser el estator ¿de qué? Del dínamo, ¿sí o no? Pero aquí llegaron los más puristas y dijeron, oye, pero es que el dínamo es otra máquina. Entonces, ¿cómo vamos a tener un dínamo dentro de la máquina? Entonces, a este segundo estator se le llamó estator de excitación o excitatriz, ¿ya? Que es el número 12 que aparece. Estator de la excitatriz principal. O sea que este estator, ¿sí? El 12 que aparece por aquí, es como un dínamo pequeñito, ¿sí? Donde este estator está acá, ¿cierto? Aquí vendría estando el dínamo pequeñito, donde se genera la corriente continua. Esa corriente continua, ¿cierto? Se va a inyectar al rotor del alternador. Ahí tendríamos el campo magnético y con eso ya podemos generar corriente alterna. De hecho, el nombre está muy común, estator de la excitatriz principal. ¿Sí? ¿Se comprende? En el lenguaje común y silvestre, la excitatriz le llaman a esa parte. ¿Sí? Para no confundirla con el dínamo. ¿Se comprende? Entonces, así el dínamo nos queda por sí solo una máquina, el alternador como otra máquina, pero si el alternador es autoexcitado, significa que dentro tiene un mini dínamo y ese mini dínamo se llama excitatriz. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Los que tenemos acá, lamentablemente no son. ¿Sí? Son con excitación independiente. Por fuera hay que excitar. ¿Ya? Pero la mayoría del terreno posee de esto. ¿Sí? Los de las grandes centrales eléctricas no son de estos tamaños. Son de excitación independiente. Entonces, ahí verá la empresa si tiene un dínamo aparte para generar corriente continua y de esa continua meterla al alternador, o tiene un gran banco de baterías y esas baterías en definitiva las utiliza para generar corriente alterna. ¿Qué me dice la experiencia? Que tienen un dínamo y tienen baterías y el dínamo lo usan siempre, pero cuando falla el dínamo, como no pueden, de hecho en Chile hay una normativa, gente, no sé si ustedes la conocen, pero en Chile las empresas generadoras no pueden negarse a generar energía eléctrica. ¿Cómo eso ocurre? Supongo que un día la generadora de energía eléctrica hace que están pagando muy poco, voy a dejar de generar. ¿Sí? No, señor, usted no puede hacer eso. Por ley se está generando aquí en Chile, usted no puede dejar de generar, a menos que Chile le diga, usted deje de generar. Ejemplo, las termoeléctricas. Sí, parecemos dictadores en Chile. ¿Sí? Pero pues eso es lo que hacen las normas. Pero supongamos pasa al revés, no es que voy a dejar de funcionar porque me falló el dínamo. La ley sigue siendo la misma. No puede parar de generar. Entonces, no hay que tener una empresa calculada. ¿Sí? Entonces, funcionar con un dínamo para tener siempre continuo. ¿Sí? Y el día que le falle el dínamo, rapidito conectando la batería. ¿Sí? Ahora, si la falla es mayor y X cosa pasa, ahí Chilito dice, ya, lo vamos a demandar entonces. ¿Sí? Porque usted no puede parar su central de producción. En Chile han producido esas cosas, sí, y las empresas se investigan. Y ahí, como bien me dicen, ya, lo vamos a tener que despachar o no le damos más plata. ¿Sí? ¿Qué pasa en la práctica? Cuando la empresa deja de generar, Chile tiene una cuestión que se llama la comisión, el Centro Económico de Despacho de Carga, que es un tipo de oficina en que se levanta el teléfono y dice, oye, la central A lo está generando menos. Tú, central B, ¿puedes generar más? Sí. ¿Cuánto más necesitas? Tanta potencia. ¿Listo? ¿Ok? Eso, con otro precio, sí, jefe. No hay problema. Yo necesito generar porque mi país está primero y los chilenos necesitan tener energía. Porque más encima son buenos paquetes. Nos vemos en la casa, cuñado. Sí, eso. ¿Sí o no? Sí. Para que no piense de que porque el chileno es bien pesado, se corta un minuto y se corta. ¿Sí o no? A eso, Pablo. Ya, pero piensa que el sistema es bueno, pero no es perfecto. ¿Sí o no? Es así de frágil. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces pueden fallar muchas cosas. Falla la excitatriz, falla el generador. De repente las centrales tienen más dos generadores, pues lógico, por si sigue, para fallar uno, no me llamen después, oye, no estáis cumpliendo. ¿Sí o no? Entonces, cada generador se conoce como unidad. En una central generadora puede haber más de una unidad. Puede haber una unidad, 2 unidades, 3 unidades. En las centrales hidráulicas, por ejemplo, hay más de una unidad, casi siempre. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos hay centrales con
sé, 10 unidades, o sea, 10 generadores generando. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se va comprendiendo la cosa? La importancia de esta maquinita que nos van dando. Oye, son las 2:36, hacemos un break y después seguimos avanzando. Ya. Que tenemos que seguir viendo teoría y tenemos que seguir viendo otras cosas. Bueno, no sé qué dormir.